noches tengan todos ustedes. Es un gusto estar platicando nuevamente con todos y comentarles que en esta ocasión realizaremos nuestra cuarta emisión del tema Introducción al Derecho Cultural. El día de hoy hablaremos de algunos ejemplos muy interesantes en cuanto a derecho cultural se refiere y todo lo que está pasando en nuestro país actualmente. Pues esperemos que les guste este programa. Nos gustaría mucho saber sus opiniones. Pueden dejarnos ahí opiniones en Facebook o nos pueden dejar opiniones también en Instagram o nos pueden también dejar opiniones en la web. Y pues estamos esperando que participen también en Twitter. Estamos en todos estos canales. Y pues bienvenidos todos a la emisión de esta noche. Que estén muy bien y comenzamos. Pues como hemos venido diciendo, la situación acerca del derecho cultural es muy importante porque ese es el derecho que hoy en día está sucediendo. Cuando hablamos del concepto de derecho cultural, estamos hablando, y lo hemos dicho en varias ocasiones, de un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir esto de un concepto polisémico? Bueno, pues algo muy sencillo, significa que el derecho tiene muchos significados y también, aparte de que es un concepto polisémico, es un concepto multidisciplinario. La cultura es igual que la vida. Si ustedes ven la vida, pues son muchas cosas juntas y no se pueden desligar, no podemos desligar el aire de la luz, de la oscuridad, de la tierra, del cuerpo, de nuestro interior. Entonces estamos interconectados a muchas cosas, ¿no? A los elementos de la naturaleza, estamos interconectados a los demás, a la sociedad, ¿no? Y a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y en ese sentido, pues entran muchos derechos a regularnos. Entonces el derecho cultural es ese derecho que, a diferencia del derecho en general, no tiene esa taxonomía, no tiene esa separación, no tiene esos grupos. Es ese derecho que surge cuando haces combinatorias o cuando todo esto está combinado como la vida misma. Es un derecho que no es plano, es un derecho que es tridimensional, es un derecho que es como la vida misma. No sería como una pintura, sería más bien como una película, ¿verdad? Pero que se sale de la pantalla, o sea, realmente es algo vivo, es un fenómeno vivo, es un fenómeno vivo, es un fenómeno instantáneo y es algo que está surgiendo. Y ahí a mí me interesa mucho tomar el ejemplo de nuestro gobierno en la actualidad, todos los trabajos que se han venido haciendo en torno a este problema de la pandemia, del COVID, y lo vemos todos los días. Es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo donde diferentes campos del conocimiento están laborando, están integrados, están compartiendo cosas. Ustedes ven que nuestro señor presidente va y dice un discurso y después lo secunda los demás secretarios de Estado, el secretario de la SEPS da su informe también Secretaría Gobernación, Economía, el Ejército, la Marina, y todos participan en la presentación de planes conjuntos. Bueno, eso que estamos viendo es derecho cultural. Cuando vemos todo este trabajo multidisciplinario y transdisciplinario que se está haciendo, estamos viendo un retrato de lo que es el derecho cultural. Y si ustedes se dan cuenta, ahí entran muchos derechos. Está entrando el derecho constitucional, está entrando el derecho administrativo, el derecho de las Fuerzas Armadas, el derecho de la Marina, el derecho económico, está también el derecho de la educación, está también el derecho de la salud, está también los derechos humanos, están todos los derechos participando, integrados en una propuesta de Estado. Esto es derecho cultural. Si a mí me dijeran, haz un retrato o una película en vivo de todo esto, esto sería el derecho cultural del siglo XXI. Todo esto que está surgiendo. Y si ustedes lo ven, ningún derecho retrata la integralidad de todos los derechos, ¿verdad? Y obviamente ahí hay una filosofía del derecho y ahí también hay una teleología, hay unos fines, hay unos medios y entran muchas áreas del derecho en conjunto
Y no solo de derechos, sino de otras materias. Obviamente entra la sociología, la medicina, todas las áreas que están ahora trabajando para solucionar este gran problema que tenemos, que es el virus del coronavirus. Entonces ahí podemos ver cómo se está haciendo un trabajo de derecho cultural y están participando pues nuestras autoridades, nuestro gobierno. Es un proyecto obviamente cultural el que se está haciendo, y se está haciendo un proyecto también pues para que la comunidad se cuide, y nos están dando una serie de reglas para protegernos, y todas estas reglas pues nos dan hábitos diferentes, y estos hábitos a largo plazo van a generar costumbres, y la cultura está influyendo en todo este cambio abrupto. Pero la cultura obviamente no es aquí de si quieres o no quieres, es que lo tienes que hacer para cuidar tu integridad física y la de tu familia y la de tu sociedad, tus amigos, todos tenemos que cuidarnos unos a otros. Y la verdad pues es muy difícil porque pues tenemos muchos malos hábitos, traemos muchas malas costumbres, venimos acarreando muchos problemas, y obviamente esto ha sucedido en todo el mundo. Mucha gente no cree que haya COVID, mucha gente piensa que es una broma, y mucha gente no toma las precauciones necesarias. Y bueno, pues ustedes vean cómo está ahí el contagiadero, ¿verdad? Porque este virus pues es muy contagioso, y todas las muertes que ha generado en el mundo, pues no solamente en México. Entonces ahí es un cambio cultural para que se pueda tener nuevas formas de regir las cosas, ¿no? El traer tu tapabocas, el traer tu visera esta que están planteando, la distancia con la gente, eso nos va a generar otros comportamientos, y esos comportamientos van a generar otras costumbres, porque como nuestro gobierno no lo sabe, pues puede ser que el virus se vaya para siempre o que regrese en 2 meses, ¿no? Entonces no tenemos ninguna garantía, y si no tenemos nosotros toda esta prevención, pues ya es muy tarde, ¿no? Incluso pues obviamente se tiene que trabajar mucho en hacer hospitales especializados, en tener las camas suficientes para todos estos problemas, y obviamente se está trabajando yo creo a nivel internacional y para hacer esta vacuna, ¿no? Este, o si ya está hecha pues aún no se conoce. Entonces todo esto es un asunto de derecho cultural. Ahora nadie nos garantiza que no vaya a haber más virus después. Desgraciadamente pueden haber más accidentes, y desgraciadamente pues ustedes saben cómo se maneja el ser humano, no somos nuevos, ¿verdad? Pero pues pueden pasar muchas cosas, y el país pues tiene que estar preparado para todo esto. Tiene que estar preparado porque pueden haber guerras, porque pueden haber armas químicas, porque en el siglo XXI el armamento que se tiene y que se ha desarrollado a nivel internacional, todas estas grandes empresas, pues es tremendo, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver con el armamento que se usaba antes. Entonces, ahí está el derecho de la guerra también, y ahí también hay que entrarle. Entonces nosotros tenemos que generar, obviamente, propuestas de derecho cultural, precisamente para solucionar, como lo decía en el, en el, la emisión pasada, tenemos que tener soluciones, no podemos permitir que nos sigan agarrando en curva, como dicen los jóvenes, nos agarran en curva, y pues tómale, ¿no? O sea, ya cuando nos damos cuenta ya estamos con el problema encima, la soga al cuello, y suceden cosas horribles, gente muerta, cosas que no deben de suceder. Pero bueno, las ambiciones de los seres humanos nunca van a cambiar en la historia universal. Los imperios se han demostrado que siempre han sido destruidos, y ahí vamos de nuevo, ¿verdad? Vamos de nuevo a la generación de imperios, y a desarmar los estados-nación. Y ustedes saben que cómo se sostienen los imperios, y sabemos que solamente con esclavos. Y obviamente los esclavos, pues en la época de Roma, todo esto, ustedes lo han visto en muchas películas, pues no tenían derecho a nada, eran como cosas, como sillas, y eran sacrificables, ¿verdad? Como ustedes los veían en el circo romano. En fin, pero no vamos a entrar en esta temática de la esclavitud ni nada de esto, vamos a seguir hablando de los grupos de trabajo, y sobre todo la aplicación práctica del derecho cultural. La aplicación práctica es la generación
del nuevo derecho, obviamente, que es un derecho integral. Es un derecho que tiene entretejido muchos derechos en el proyecto que se hace. Y no solamente derechos, también puede ser áreas de conocimiento. Esto no es nada nuevo. Todas las universidades, toda la gente que sabe que desde la época de Leonardo da Vinci, ahí en el Renacimiento, ¿verdad? Pues los grandes pensadores no tenían una profesión, tenían varias, eran arquitectos, eran pintores, eran gente de luces, de conocimiento. Y hoy en día es lo mismo. Hoy en día vemos que la gente pues tiene dos o tres carreras, incluso maestrías, doctorados y pues años de trabajo en todas estas carreras, y estas combinatorias pues generan a personas muy interesantes con formas de ver las situaciones muy interesantes. Entonces estamos en el siglo XXI y este es el derecho cultural. El derecho cultural es el derecho de las actividades humanas, de todas las actividades que obviamente se segmentan, pero no se segmenta de una, como es el caso del derecho penal o del derecho civil o el derecho familiar, que se creó un apartado, se hizo una taxonomía y se dijo, bueno, de aquí a aquí, en este marco es el derecho penal, este marco es el derecho civil, este marco es el derecho laboral. Bueno, esos marcos se han roto, ¿no? En el derecho laboral se han roto muchos marcos, y muchas cosas que se decía que no se deberían de hacer, hoy en día se están haciendo. El derecho laboral fue un gran éxito en el siglo XX porque así como le daba a los trabajadores sus cosas, también se las daba a los patrones, y era un derecho que regulaba tanto el lado patronal como el lado del trabajador. Y hoy en día no está pasando mucho eso, ya el derecho laboral se ha transformado. Muchos abogados por ahí han comentado que será sustituido por el derecho mercantil. Y pues el mundo está cambiando abruptamente. Y las formas de pensar, las formas de comunicarnos, todo va cambiando abruptamente. Entonces ahí es donde entra el derecho cultural. El derecho cultural como el segmentador multidisciplinario del siglo XXI que genera la nueva legislación del siglo XXI con esa perspectiva. Todos los problemas en la vida cotidiana no se arreglan de una manera unilateral, sino es multidisciplinaria. La misma vida en la naturaleza es multidisciplinaria, hay un montón de cosas que están ahí alrededor. El mismo comportamiento del ser humano es multidisciplinario, porque estamos en 3D, ¿no? En cambio, pues al ser plano, al estar escrito, pues cambian las cosas. El conocimiento se maneja muy unilineal en ese sentido. Y ahí es donde está, ¿no? Obviamente antes, por ejemplo, no podías hacer una película. El conocimiento se archivaba. Los grandes glosadores, ustedes saben, que eran los que leían todos esos textos y ponían sus opiniones y los glosaban, ¿no? Esa es la glosa. Entonces México necesita releer todo su derecho y reglosar todo su derecho y generar la integralidad. Entonces, en este ejemplo que estamos poniendo de nuestras autoridades que salen en las conferencias matutinas y que nos demuestran que están trabajando multidisciplinariamente y donde toman la tribuna diferentes secretarios de Estado y nos dan el informe de cómo van las cosas y nos dan todo lo que tenemos que hacer y nos enseñan sus programas, etcétera, etcétera, pues ahí vemos todo este trabajo multidisciplinario. Seguramente atrás de ellos hay grandes equipos de gente que son grandes conocedores de la materia y que están ahí trabajando duro, pues para hacer las cosas y para poder salir de todos estos problemas en los que está ahora México. Esto es un trabajo multidisciplinario y esto es un derecho cultural. Si nosotros todo esto lo sumamos y lo guardamos como debe estar guardado y a partir de ahí se sigue construyendo, no significa que el hecho de pandemia, cuando esto se termine, no pueda volver a pasar. Entonces tenemos ya que tener, a partir de ahí, pues muchas estrategias y de ahí se va a generar toda una educación, toda una forma de ser. Por eso incluso es muy interesante ver cómo le han puesto creo es la nueva realidad, o la nueva, ¿cómo decía? Pues ahora sí que la nueva forma de vida que vamos a tener después de este confinamiento. Y eso es cultural. Esa frase es cultural 100%.
Nos están diciendo, cambiaron las reglas del juego, van a cambiar tus comportamientos. En cualquier momento tenemos todos que irnos a refugiar, o en cualquier momento todos tenemos que ponernos cubreboca, pues todo esto, ¿no? Porque hay que cuidarnos. Y desgraciadamente, pues esto de los virus es algo que no los vemos, ¿verdad? Y cuando los ves, pues son invisibles y ya están adentro de ti y bueno, te pueden provocar muchas cosas. Entonces ahí entra el derecho cultural. Ahí tiene urgente hacer regulaciones siglo XXI. Ustedes saben que siempre ha habido derecho escrito y siempre ha habido derecho hablado, y que en Estados Unidos y este país, por ejemplo, su derecho es más hablado que escrito. Pero sí usa las dos, obviamente, cosas. Igual en México. En México era más el derecho escrito que hablado. Y sin embargo siempre hemos también usado las audiencias, siempre se ha hecho muchos ejercicios de derecho hablando. Entonces la oralidad ahí está. Entonces tenemos urgente organizar todo esto. Y no solo es con las pandemias, es con la guerra o con cualquier cosa en la que estamos sujetos, que a nivel internacional los países empiecen a hacer de las suyas, ¿verdad? Sobre todo los países que tienen carreras armamentistas muy grandes, y pues no es sencillo. Las reglas y los juegos de los grupos de poder pues afectan a toda la sociedad mundial. Entonces tenemos que estar muy a la expectativa de todo lo que está pasando en el mundo, y ahí tiene que haber ese derecho para cuidar la integridad de todos los mexicanos. Y este derecho obviamente basado en todas las actividades humanas y obviamente en el derecho en general. Y como lo dije anteriormente, es remasterizar el derecho en general. Ese es guardar el derecho remasterizado dentro de el derecho cultural. Y ahí entrarían, pues pueden entrar muchas cosas. Y ahí está el ejemplo de ese grupo multidisciplinario, que entran un montón de derechos cuando ellos están presentándose frente a nosotros, cuando nos están informando y todo esto, todos nuestros gobernantes. ¿Y qué pasa? Pues nos estamos dando cuenta que es un trabajo multidisciplinario, nos estamos dando cuenta que es un proyecto cultural el que están aplicando. Todo lo que están haciendo ellos es un proyecto cultural, donde obviamente el eje rector del proyecto es la salud. Y la salud integra a todos los demás vertientes para el cuidado de pues ahora sí que de todo el mundo, ¿no? Esto es muy interesante y tenemos que prestar mucha atención. Eso es el nuevo derecho cultural. Ahí se está dando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues guardarlo, almacenarlo, mejorarlo, y a partir de ahí seguir trabajando para generar el derecho cultural y muchos proyectos de derecho cultural, de políticas públicas que sirvan precisamente para proteger a los mexicanos, para proteger a toda la gente en este territorio maravilloso que es nuestro país. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y así como está ese problema, pues hay otros problemas que tenemos que trabajarlos igual, porque de otra manera no se van a aplicar. Y obviamente los éxitos no se van a lograr en 3 años ni en 6. A lo mejor te va a llevar 8 o 9 años de ir trabaje y proyecto tras proyecto y problema tras problema, resuelve. Y esto puede durar, quién sabe, ¿no? No sé si todo el siglo XXI o el XXII, no lo sabemos. Ojalá que pero no vamos a regresar a esta realidad como era antes, que lo que más quisiéramos todos es que así fuera, pero bueno, esa realidad ya se fue a partir de que ese virus tocó territorio nacional. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, muy claros, muy entendedores de esto, para ponernos las pilas todos y que no nos vuelva a pasar. Esa es la reflexión que quiero que hagamos todo el día de hoy. Y el derecho cultural está para eso. El derecho cultural está para hacer toda esta regulación de todos estos derechos que están entrando y que tienen que estar en el apartado del derecho cultural. Porque pues ahí está, ¿no? Ahora en el caso hay muchos otros ejemplos, ¿no? Muchas
cosas que están pasando en el país que tienen que ser reguladas por el derecho cultural. Ahora hay que hacer esa relectura de los derechos y hay que hacer esa actualización de los derechos y hay que ponerlos en el apartado del derecho cultural. Como ustedes pueden ver, el derecho cultural no es nada más este derecho como está hoy en día en la Constitución, que es el derecho de acceso a la cultura. Bueno, ahí hay otro gran debate de que si accedes o no a la cultura, pues es obvio que no, ¿verdad? Es obvio que la cultura ahí está, bajo el concepto que estamos viendo aquí. Pues es obvio que la cultura ahí está, o sea, no vas a decirle a alguien ábreme por favor el acceso, pues ahí está, ¿no? A menos que quieras manejar el concepto de la alta cultura y de la baja cultura, que eran un concepto que se manejaba antes, ¿no? Que los que no tienen, que los de la baja cultura accedan a la cultura elevada, pero eso es una broma superada históricamente. Entonces, ¿acceder a qué? Ahí debería decir el acceso a las artes, ¿no? O sea, darte descuento para el cine, para el teatro, o a que tomes clases de teatro, de cine, de danza. Sería, no es el acceso a la cultura, ahí está mal la palabra, es el acceso a proyectos de bellas artes del Estado, ¿no? Es acceso a proyectos de bellas artes del Estado, no lo dice así la Constitución. Es muy ambicioso lo que ahí se dice y lo que se está regulando, pues nada que ver, ¿no? Y vean cómo está cambiando abruptamente la cultura y la educación de todo el mundo con esto del COVID. Y esa es la reflexión del día de hoy. Y pues yo la verdad, tenemos mucho trabajo en el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Cultural. Todos son bienvenidos, todos nos va a hacer falta mucha gente para que colabore con nosotros y pues vamos a estar ahí, ¿no? Trabajando duro y haciendo realidad el derecho cultural para la defensa de nuestro país, para la defensa de los mexicanos, para pues cuidarnos y que estas cosas no nos vuelvan a pasar, o que si nos pasan porque pues son sucesos, accidentes y todo esto que dicen, según las versiones que se han dado desde allá de otros gobiernos, pues que no nos afecten, o que nos afecten lo menos de lo menos de lo menos, ¿verdad? Eso se trata. Y bueno, agradezco mucho, espero sus comentarios. Ahí está el Facebook. Ustedes pueden revisar aquí la página donde publicamos el podcast, el Spreaker. Ustedes pueden revisar esta página y ahí tenemos el contacto para que ustedes accedan al Twitter, al Facebook o incluso a nuestra web. Esperamos sus comentarios, se los agradecemos mucho. Todos los que nos han comentado ya cosas, se los agradecemos. Ahí en Facebook también tenemos un grupo, porque próximamente en unas semanas, 1 o 2 semanas, vamos a estar haciendo un conversatorio de derecho cultural y este programa lo vamos a grabar en vivo y pues me daría mucho gusto contar con su asistencia. Obviamente el conversatorio nada más tienen que inscribirse, va a ser gratuito. Y vamos a platicar todo esto del derecho cultural y pues todo lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Derecho Cultural. Y todos son bienvenidos, tanto autoridades como empresarios, empresas, todos, profesionales de cualquier área, toda la gente que quiera participar con nosotros es bienvenido, porque pues hay mucho que hacer. Tenemos mucha chamba. Y si ahora no podemos vernos en lo presencial porque ustedes saben cómo están las condiciones del país, pero en lo virtual ahí estaremos todos conectados, estaremos trabajando y de este conversatorio pues vamos a derivar varias acciones a realizar. Entonces pues agradecemos mucho que estén con nosotros y pues nos estamos viendo. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho, cuiden mucho su salud, cuiden mucho a su familia, cuídense bien, protéjanse, pónganse las pilas, ¿verdad? Y nos estamos viendo en la próxima emisión de Introducción al Derecho Cultural. Estuvo con ustedes el licenciado Enrique Celis. Excelente noche. Hasta pronto.